regresara, es decir, de estar en la cárcel. En esta epístola se nos motiva a estar gozosos ante cualquier situación que nos encontremos, ya que el gozo está en Cristo. Eso es. Él escribe Filipenses, entonces, estando en un calabozo, en el más hondo de la cárcel, y estando ahí, él escribe, hay que estar gozosos. Muchas veces se repite la palabra gozo, regocijaos, gozaos y todas esas variantes en esta epístola. Bueno, vamos rápido al título. Número 1, el nombre Filipenses, que es la palabra ahí, Filipenses, se da aquí para designar a los creyentes de la iglesia de Filipos. Otra vez, Filipenses se da aquí para designar a los creyentes de la iglesia de Filipos. Si fuera tijuanenses, se da aquí para designar a los creyentes de la iglesia de Tijuana. Sí, rosaritenses, sí me explico, ¿no? O sea, de acuerdo al área donde estaban ubicados, de ahí son llamados. Si fuera a los de la Ciudad de México, chilangos, ¿no? Imagínense, primera de chilango, segunda de chilango. No suena muy atractivo que digamos, o cachanillas como los de Mexicali. Pero en fin, aquí es Filipenses. Se da aquí para designar a los creyentes de la iglesia de Filipos. Este nombre identifica a una de las cartas más personales y cariñosas que el apóstol a los gentiles haya escrito. Miren, vean el 8, 1:8. Ustedes lo leyeron. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Ahí está. Es otra de las cartas más personales y más cariñosas que el apóstol Pablo haya escrito. A diferencia de la iglesia de Éfeso, es la menos personal o la más impersonal, porque él no habla mucho de sí ni cuál es su sentir hacia ellos. Sencillamente él enseña doctrina y luego enseña vida práctica, así. Pero aquí él se incluye bastante con yo, hermanos, quiero que sepan de mí. Pero ahora el centro no es él, es Cristo el centro. Pero sin embargo, él viene a incluirse de su afecto para con ellos. Bueno, de ahí proviene el nombre de Filipenses. Escritor, la carta a los Filipenses fue escrita por el apóstol Pablo, ¿verdad? Pablo. Y por cierto, que aquí él no emplea su título de apóstol, sino solamente se emplea ¿cuál título, hermanos? ¿Cuál? No dice apóstol. Y ahora vean lo que dice Efesios. Efesios 1:1. Efesios 1:1. ¿Qué dice? ¿Cómo comienza la primera parte? Apóstol de Jesucristo. Ahora Gálatas, vean cómo comienza. Gálatas, vean cómo comienza. Gálatas 1:1. Pablo, y luego más extenso, ¿no? Apóstol no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Ok. Cuando el apóstol Pablo tiene que emplear la palabra apóstol, es porque hay de dos. Una, bueno, primero que nada, la palabra apóstol significa enviado, enviado de Cristo, enviado de Dios, y por lo tanto tiene autoridad del Señor. Normalmente él emplea ese título cuando va a hacer dos cosas, cuando va a enseñar o cuando va a reprender. Y usa el título de su apostolado para llamar la atención a la iglesia o al individuo, porque se pone esa autoridad de apóstol. Por la autoridad que Dios me ha dado, yo soy apóstol. Entonces, él emplea ese título, apóstol. Cuando ustedes noten, hermano, al principio, cuando él dice apóstol, es porque va a enfatizar o una reprensión
o una enseñanza, y esa enseñanza es de Cristo. Bien, entonces en Filipenses no emplea ese título porque lo cierto es, no les va a llamar la atención y no es que no les va a enseñar, sí les va a enseñar, pero él ama tanto a la iglesia que sencillamente omite eso y pues no ve necesidad de ponerse apóstol. Es como que yo escribiera una carta a algunos y pusiera mi nombre al final o al principio, Pastor Anastasio Alvaro Morales. Pero puedo poner un día, siervo de Cristo, ¿verdad? Y es lo que hizo Pablo aquí. Sencillamente soy siervo de Cristo. Es lo que soy. Y aunque los hermanos lo asimilaban y aunque los hermanos lo entendían que él era el apóstol, pero sin embargo él no ve necesario usar ese título en esta epístola. No va a llamar la atención de nada. No. Qué bien, ¿no? Me agradan los de Filipos. Ok, seguimos. Entonces fue escrito por él y quien la trasladó fue Epafrodito. Bueno, estoy omitiendo bastante a Timoteo. Parece que Timoteo estaba a un lado de Pablo cuando escribe esta epístola porque dice Pablo y Timoteo. Pero luego el 4:18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y bueno, parece ser que Epafrodito fue quien vino a mirar a Pablo y al regresar a la iglesia de Éfeso, vamos a verlo, hermanos, por favor, si pueden prender la pantalla, hermano, ¿cómo se llama el hermano de sonido? Juvenal, por favor, disculpe, hermano Juvenal. Tremenda bendición. Ok, adelante. Gracias a Dios que vive el hermano Juvenal. Okay. Netflix. Hay algunos que tienen Netflix y, y ya se acerca el mes, ¿verdad? Ok. Miren, a ver, ok, ubiquen a Roma. Roma está hasta aquella puntita. Ahora, ustedes lo tienen también en su Biblia, en la última página. Y más o menos, mire, a ver, mire, ¿dónde queda Filipos? Tratemos de recordarla. Es que no, mire, más o menos queda en el punto medio. A ver si lo puedo centrar más. No, ya no se puede más. Pero ahora, para llegar hasta Filipos, Roma está donde dice Macedonia, más para arriba. Y Filipos, vean, está en esa parte como tipo una U, ¿verdad? En la puntita, que estamos hablando de esa parte. Bueno, obviamente tuvo que ser por barco y obviamente llevaron días. Epafrodito fue el que fue a visitar de Filipos a Roma a Pablo y de Roma regresó con la carta a los de Filipos. Y ahí están los de Filipos. Muy bien. Nada más, ¿verdad? Ok, seguimos. Fecha y lugar. Esta carta fue escrita desde Roma alrededor del 62 después de Cristo, en una casa rentada donde Pablo estaba preso. Miren, y ahí están todos esos pasajes. Vamos a verlos. Por favor. Si hay voluntarios, qué bendición, y si no, pues yo lo leo. ¿Habrán voluntarios? 1, 2, 3. ¿No? Ok, gracias, Manami. 1. ¿Hay otro voluntario que quiera leer? 2. Y uno más. Atrás, mano Nacho. Ok, entonces gracias, me ahorraron de leer. Hermana América, Hechos 28, 30 y 31. ¿Quién otro dijo? Hermana, ¿verdad? Alicia. Filipenses 1:13 y hermano Ignacio, Filipenses 4:22. Ok, empezamos con Hechos 28, 30 y 31.
Ujú, amén, gracias. Y luego tenemos Filipenses 1:13. De tal manera que mis prisiones sean hechos patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Muy bien, en todo el pretorio se refiere a donde estaba él por causa del evangelio, estaba preso. Y luego 4:22. Muy bien, los de la casa de César eran los soldados romanos. Ok, leyendo estos pasajes deducimos lo siguiente. Él estaba en una casa rentada, preso obviamente, preso domiciliario, algo así, ¿cómo se llama eso? Él estaba atado con un soldado. Yo estaba viendo un poquito que cada soldado se turnaba cada 6 horas. Cada 6 horas se ataba junto con él. Y así, Pablo no podía ir a ninguna otra parte más que estar atado al soldado. Y ese tiempo aprovechaba él para escribir las cartas que tenemos, las cuatro que son carcelarias: Colosenses, Filipenses, Efesios y Filemón. Pero obviamente Pablo no perdía el tiempo y sentado y renegando, sino que él, lo más seguro es que, y pues es obvio eso, él evangelizó a cada soldado. A cada soldado. Qué bueno que te tocó tu turno, ¿verdad? Te voy a hablar de Cristo. Y el soldado no podía hacerse para ninguna otra parte porque estaba atado a él. Y le escuchaba. Imagínense, hermano, ser salvo y predicado por Pablo mismo. De tal modo que cuando él manda saludos a los de Filipos, ya era toda la casa, ¿no? Les manda saludos a todos los de la casa de César. Todos los soldados eran creyentes. Ya el hermano Pablo conocía a todos los hermanos que estaban ahí. Y entonces decían, ¿sabe qué? Mándele saludos a los de Filipos, también de nuestra parte. Bueno, pues hermanos, les mandan saludos los hermanos de la casa de César. Ok, probablemente 10 años después de haber estado en la ciudad, es decir, parece que en el 52 estuvo por primera vez cuando la fundó en su segundo viaje misionero. Ahí surge la historia de Filipenses. Vamos a Hechos 16, por favor, no voy a leer estos pasajes, nada más quiero que ubiquemos que ahí comienza. Ustedes saben que todas las iglesias, todas las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento, que escribió Pablo desde luego, tienen su origen en Hechos. Y bueno, dice ahí en el capítulo 16, versículo 11, en el subtítulo, encarcelados en Filipos, encarcelados en Filipos. De no ser por la visión del varón macedonio, miren, ahí está Macedonia, porque parecía que Pablo iba para otro rumbo, hasta que este varón le dice, pasa y ayúdanos, se desvía para esa parte de Anfípolis, Filipos y toda Neápolis y todo por esa región hacia arriba, hacia el norte, porque si no mal recuerdo, él iba como de Tesalónica para arriba, de este lado, pero hasta que ve esa visión, él se dirige hacia esta área de Filipos, y ahí lo vemos zarpando pues de Troas. Miren, ahí está, de Troas ya llegan a Filipos. Bueno, seguimos. Entonces, ahí comienza la historia y ustedes saben que ahí pasan 3 eventos. El primero de que una mujer llamada Lidia se convierte al Señor y ella, enamorada de las cosas de Dios, luego se bautizó con su familia, les dio de comer y luego al día siguiente, mientras ellos iban, creo, a orar o alguna situación así, iban predicando el evangelio, íbamos a la oración, dice. Había una muchacha que tenía un espíritu de adivinación y empezaba a señalar a Pablo y a su compañero, que en este caso era Lucas, me imagino yo, con no sé, Silas, y les iba diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y que predican el reino, y era todo lo que decía. Miren lo que dice en el versículo 17, esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Hasta ahí.
Así que esta mujer que adivinaba empezó a señalar, estos hombres, realmente yo cuando lo leí dije, pues es que no hay ningún problema con lo que ella está diciendo, eso que dice es verdad. Estos eran hombres siervos del Dios Altísimo y lo que estaban haciendo es anunciar el camino de salvación. Yo no veo por qué enojarse, yo decía al principio, ¿o no? Realmente lo que ella estaba diciendo era la verdad. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? ¿Por qué desagradó a Pablo? Al contrario, yo diría, échame más. A lo mejor yo hubiera dicho, yo con falta de discernimiento, como siempre, échale, grítale más a todos los demás que yo vengo predicando el Evangelio. El problema aquí, hermanos, es que Satanás, detrás de esto estaban los de Satanás, obviamente, y la idea era familiarizar ese actuar de ella, relacionarlo con lo que hacía Pablo y que el Evangelio perdiera su fervor, perdiera su propósito, que el Evangelio perdiera su esencia, diluirlo, mezclarlo. Era una especie de mezcla lo que ella quería hacer, una especie de que es lo mismo lo que ella hace con lo que ellos hacen. Ese era el problema. Cuando alguien quiere mezclarse con el Evangelio a través de sus formas, ahí tenemos que ser cuidadosos. Y Pablo se dio cuenta de eso inmediatamente y dijo, no, esto va a ir para mal. Al rato van a decir que yo y ella somos lo mismo, que predicamos lo mismo, hablamos lo mismo. Y entonces hace esto, en el nombre de Cristo reprende al diablo, al demonio, al espíritu malo. Y entonces los amos, viendo que perdieron su ganancia, porque parece ser que ella era la que les daba mucho dinero por adivinar, hacen toda una especie de juicio. Y bueno, es ahí donde encarcelan a Pablo. Y estando en la cárcel, Pablo, ustedes saben que estaba bien deprimido. No, él estaba gozoso. Y con Silas, a medianoche empezaron a cantar la de Aún de Noche, yo creo. No, aún hay un canto ahí. Pero cantaron himnos. Estaban cante y cante. Filipos por primera vez está presenciando un concierto de un dúo de dos hombres, bien precioso, en la noche. Cante y cante. Hágame segunda, hermano, sí. ¿Cuál? Te lo amo, oh Dios, no sé. Estaban cante y cante. Y de repente en la cárcel, ¿qué dice ahí? El versículo 25, pero a medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, mírenlo, estaba dormido en su hora de trabajo. Y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Que se levanta. Me van a matar. No, pues era obvio. Estaba cantando Pablo y Silas y se sacude todo ese lugar y todas las puertas se abren, pero nadie salió corriendo. Yo me imagino que todos volteaban a ver a Pablo y Pablo, espérense. Un himno logró abrir, ¿verdad?, puertas. Y el carcelero se levanta. ¿Qué pasó aquí? Mejor lo primero es o atrás, o no sé, donde él quería. Y Pablo le dijo, no te hagas ningún daño. Y yo me imagino que prende la luz. Dice, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y entonces él, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Cuando se da cuenta de esto, dice, estos hombres algo tienen. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ahí sale la frase preciosísima que todos tenemos en la mente. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y ahí está el origen de la iglesia de Filipos. Así. Entonces esta gente que se comenzó a congregar era gente que empezó a tomar las cosas de Dios bien en serio. Bien en serio. Lidia con su generosidad empezó sin tardar, empezó a apoyar a Pablo.
y los demás, obviamente, viendo el impulso de ella, empezaron a apoyar, a sostener a Pablo. Y la iglesia empezó a ser una iglesia que sostenía a su misionero. Bien, eso es cuando comienza la vida de la iglesia. Propósito. Los propósitos de escribir esta carta eran por lo menos dos razones. Número uno, para infundir ánimo a los hermanos, para infundir ánimo a los hermanos, a los de Filipos. Es decir, no están solos, échenle ganas, estoy orando por ustedes. Hay que sigan hermanos, van muy bien. Felicitaciones, ánimo. Dos, para agradecerles por su cuidado y amor por él, porque siempre ellos, si había una iglesia que había siempre visto por Pablo, era la iglesia de Filipos. Miren lo que dice 4, por favor. 4, versículo 14 y 16. Miren, hasta el 16. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Vean la iglesia, vean la iglesia. Y eso es algo muy apreciable para Pablo. Si él sabía que una iglesia iba a estar ahí semana con semana, era la iglesia de Filipos. Por eso yo digo, para mí que era su iglesia favorita. No porque la apoyaba solamente, sino porque por todo lo anterior. Era una iglesia que ahí estaba con él. Muy bien. Gracias a Dios por iglesias como esta. Número 5, el tema de la carta es el gozo del cristiano. El gozo del cristiano. Que por cierto, Pablo pudo haber sido uno que, no puedo decir con justa razón, pero que tenía motivos como para decir, pues la vida cristiana es bien difícil. Siempre que voy, tiene que pasar algo para servir a Dios. Me golpean, me encarcelan, paso hambre, paso desvelo, y en la cárcel solo. Si alguien podía decir algo de eso, podía ser Pablo, pero sin embargo él no dijo eso. Él no miraba esas cosas como un problema, como un obstáculo. Al contrario, él se gozaba en medio de esas dificultades, porque su gozo no dependía de la circunstancia, su gozo dependía del Señor. Y entonces la epístola es el gozo del cristiano. Entonces Filipenses está escrito en medio de la cárcel donde estaba él. Destinatarios, bueno, ¿a quién dirige su carta? Dirigido a los santos que están en Filipos, por eso es que son los filipenses. Textos claves son varios, es el 2:5 al 11, es el 3:12 al 15, es el 4:13, y yo le añado uno más, el 1:21, que algunos de ustedes posiblemente se lo saben, porque para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué es? Ganancia. Muy bien. De hecho, para mí yo dije, no, tiene toda la epístola es clave, ¿verdad? Bueno. 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Bueno, ahí está. Ok, rápidamente, vamos a la historia. Vamos a la historia. Conocimiento histórico, geográfico. Bueno, ahí está. Voy a pasarle alguna imagen que todavía queda mientras estamos ahí. Este es Corintios. Este es Filipos. Este es el teatro de Filipos. Muy bien. Esta es la ciudad de Filipos. Actualmente así está. Esas ruinas todavía permanecen. Y bueno, pero ahí alguna vez estuvo Pablo predicando, ¿verdad? Muy bien, dice, la ciudad de Filipos estaba ubicada en frontera oriental de Macedonia, teniendo como puerto la ciudad de Neápolis. La ciudad de Filipos recibió su nombre del antiguo conquistador Felipe Macedonio, padre de Alejandro el Grande. Después de la intromisión romana en el Imperio griego,
Filipos se convirtió en una colonia romana. Bueno, aunque la ciudad de Filipenses o los Filipos podían ser parte de Macedonia, sin embargo ellos prefirieron irse del lado de Roma, así que ser miembros o ser ciudadanos de Filipos era equivalente a ser ciudadanos de Roma. Bueno, el rango de colonia les otorgaba el derecho a sus habitantes de recibir la ciudadanía influenciada por la filosofía griega. Filipos era conocido por ser una pequeña ciudad romana en medio de una cultura griega. En cuanto a cuestiones de economía, Filipos era importante por ser una de las ciudades que aportaba oro y por tener un suelo sumamente fértil, mucha producción, daba mucho cultivo, vaya. Y entonces, además, el oro, definitivamente, ¿no? Cualquiera que, si saben que hay oro, es muchísimo dinero. Y así que era una ciudad próspera, económicamente estaba bien. Por eso es que, de alguna manera, los hermanos de Filipos podían tener esa facilidad de sostener al apóstol Pablo. Muy bien. Ocasión, es decir, en base cuál es el contexto de la epístola. Creo que ya lo mencionamos, pero lo vuelvo a leer. Hechos 16 nos narra los eventos ocurridos justo al inicio de la iglesia de Filipos. Pablo se encontraba en su segundo viaje misionero, había visitado ya las ciudades de Troas, Samotracia, Neápolis y llegando a Filipos, el apóstol se encontró que los habitantes de aquella ciudad, principalmente mujeres, se reunían a la ribera de un río para orar. Allí se encontraba Lidia, mujer dedicada a la venta de púrpura. La costumbre de ir a la oración por parte del apóstol hizo que se enfrentara con un evento inesperado. Una muchacha tenía un espíritu de adivinación, salió a su encuentro, declaraba que Pablo era siervo de Dios, pero importunándoles constantemente, Pablo ordenó al espíritu salir de ella. Este hecho afectó gravemente al dueño de la muchacha, que quedó sin las entradas de dinero, algo ahí salió mal, que conseguía por este espíritu, y en molestia acusó a Pablo. El dueño acusó a Pablo ante las autoridades, quienes lo encerraron junto con Silas en una prisión. Allí conocieron al carcelero de Filipos, azotados y maltratados, con júbilo cantaron al Señor himnos. Un gran temblor hizo sacudir la cárcel de tal forma que todas las puertas fueron abiertas y las cadenas de todos se rompieron. El carcelero, encontrándose sin esperanza y con deseos de morir, fue animado a confiar en Cristo y asimismo su familia fue salvada. Lidia y su familia, la muchacha con espíritu de adivinación, el carcelero de Filipos y su familia, así como los que se reunían para la oración, fueron los miembros fundadores de la iglesia de Filipos, misma que fue fundada por el apóstol Pablo. Este es el comienzo de la iglesia de Filipos. Qué testimonio, ¿no? Todos ellos podían dar testimonio de lo que el evangelio les produjo. La muchacha, ahora ya consciente, se reúne para aprender. Lidia, que de por sí oraba, buscaba a Dios, ahora ya en verdad. El carcelero, que estaba a un pasito para morir, ahora ya adoraba a Dios. Y todos ellos decían, todo lo que Cristo hizo en mi vida. Bueno, vamos rápidamente entonces a las consideraciones. No, ok, es que me fui muy rápido. Ok. No, a lo mejor sí vamos a ir ahí a consideraciones y a lo mejor salen algunas cosas. Punto A, consideraciones especiales acerca de Filipenses. Epafrodito, probablemente el pastor de la iglesia en Filipos, fue a dar buenas noticias a Pablo acerca de la congregación, por ello que no encontramos alguna reprensión, disgusto o preocupación en particular en esta epístola, salvo una leve excepción, 4.2. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Nada más, ese pequeño detalle, nada más. Todo estaba bien con Filipos. Y lo mismo yo, hermanos. Ruego a que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Verdad? Yo no sé, pero sí, es verdad, hermanos. No se hablan, saludan. Y está mal, ¿no? Y probablemente él viene a su memoria porque dice el 3, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas
que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Él se acordó de estas dos hermanas, Evodia y Síntique. Es el único detalle. Yo me imagino que Epafras, ¿cómo está la iglesia? Muy bien. No, pues gracias. Nada más dos hermanitas ahí. Ah, sí. Sí. ¿Qué pasó? No. ¿De veras? Ok. Déjame escribirlo. Y se quedó de por vida, hermanos. De por vida. Evodia y Síntique. Como dijo el pastor Ezequiel, envidia y sentida, ¿no? Ezequiel Salazar. Y ese es el sentir del apóstol aquí con la iglesia. Es la única. Porque parece ser que ahí había cierta dificultad, no sé, tal vez, pues sí, pudiera ser eso, envidia, o tal vez pudiera ser diferencia. A mí me gustan los chilaquiles, a mí no. A mí me gustan las enmoladas, a mí no. Y no sé si esa es de esa naturaleza o yo trabajo así. No, se tiene que hacer como yo dije. Y ahí están los roces. Es que yo le voy al Pumas. No. Yo no sé, hermanos, pero esa dificultad. Es que yo llegué primero. No. Yo traje más almas. No. Algo había. Y Epafras como pastor, es que la mayoría de los estudiosos creen que Epafras era el pastor, lo cierto. Epafrodito, perdón. Y él dice, sí, nada más ese detalle. Hablaba, hermanos, hace como un mes o un poquito más con un pastor. Y él decía, yo tengo ese problema en la iglesia, que hay 2, 3 que no se hablan, dice. De veras, le dije, qué raro, ¿no? Yo también le dije. Sí, hermanos, así me decía. No, dice, hay 2, 3 que, ¿y cómo agarrarlos? Y agarrarlos cachetadas, dice. Yo le digo, calmado, ¿verdad? No sé, no, así no se hace. Pero sí, si bien es cierto, Epafrodito le dice a Pablo, ¿sabe? Hay 2 ahí. Ok, déjame anotarlo. Ruego a Evodia y a Síntique. Y ese es el único detalle que se encuentra aquí en Filipenses, a las hermanas de Filipos. Ok, es evidente pues en esta epístola que no hay cuestiones de controversias como en Gálatas. No hay severas reprensiones, ni un corazón adolorido, ni por ningún serio desorden como los corintios. Eso es lo que se ve aquí. Sin embargo, hay referencias intensas contra las enseñanzas de los judaizantes y además con la consecuente inclinación hacia el antinomianismo. Vamos rápido al 3, versículo 2 y 4, por favor, porque parece que el tono siempre está muy suavecito, muy agradable, pero llega el 3, 2 al 4 y vean cuál es el tono. Guardaos de los perros. Ahora, no está hablando de los perros de Rocky y esos perros que tenemos en casa. Cuídense de esos perros, no, lomitos, ¿verdad? Guardaos de los malos obreros, está hablando de personas. Guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, hasta ahí. Entonces, pero sin embargo, había ciertos judaizantes que a ellos se les llama perros aquí. ¿Por qué? Porque en este caso eran una especie de contaminación o de peligro para la misma congregación de Filipos. Acuérdense que los judaizantes, donde iba Pablo, ahí ellos llegaban atrás. Me pasó, y probablemente a algunos ganadores de alma le pasa esto, pero fui hace poco a visitar a unas familias que ganamos para Cristo y me dice, ya vamos con los testigos de Jehová. Nomás le preparé el terreno a los testigos, dije.
bien contentos, ya vamos con los testigos de Jehová. Y yo venía por ustedes. Y este era el problema de los judaizantes, que Pablo ganaba a cierta gente para Cristo, pero él obviamente no podía permanecer mucho tiempo ahí, se iba a otra parte, y tan pronto llegaban estos maestros judíos convertidos al cristianismo y empezaban a enseñar, tienen que circuncidarse, tienen que guardar la ley, etcétera, etcétera. Entonces los cristianos empezaban a confundirse y le preguntaban a Pablo, hermano, ¿qué hay de lo que dicen estos hermanos? Y Pablo, sin perder tiempo ni nada, dice, guárdense de esos perros. O lobos, le llamaríamos nosotros, ¿verdad? Porque hay lobos que, oh hermanos, hay muchos lobos. Una hermanita hace poco me dijo, pastor, yo escuché, bueno, ya, ¿verdad? No está muy bien orientada, pero decía, es que, pues, en verdad yo no le veo nada de malo a aquellas iglesias. Ya empezaron a enseñarle, ya empezaron a hacerle mover. Y de eso el apóstol Pablo le dice a los hermanos de Filipos, cuídense de los perros. Ay, hermanos, qué expresión fuerte, ¿no? Y yo les digo, hermano, cuidémonos porque hay perros, hay lobos, tal vez lobos suena mejor para nuestro entendimiento, porque yo un perro lo veo como un amigo, ¿no? Es el mejor amigo del hombre. Pero en el contexto judío, un perro es una abominación. Entonces nosotros entenderíamos, guárdense de los lobos. Porque hay cada uno. Cuanto ven astutos, por eso les decía, hay iglesias, hay pastores que ya no ganan almas, ahora roban ovejas. Salen a robar ovejas. De veras, y si la ovejita es ingenua, mira, un servicito, nada más vente uno conmigo. Y empiezan, los hay. Bueno, sigo. Y luego con la consecuente inclinación hacia el antinomianismo. Está muy largo el nombre, pero vamos a ver de qué se trata. Vamos al 17 al 21. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Estos antinomianistas, su nombre lo dice, la primera parte es anti, contra, y nomos, contra la ley. Es decir, que estos, estos eran los libertinos, los liberales, estos eran los sensuales, estos eran lo que, bueno, tú eres salvo. Ok, ya, así quédate salvo, no tienes nada compromiso con la ley, moral, nada, tú puedes hacer lo que tú quieras. Estos son muchos grupos el día de hoy como aquellos que si eres salvo, de todos modos, la salvación no se pierde y haz cuanto se te antoje, de todos modos tú eres salvo. Y este grupo parecía que estaba influyendo en la vida de los filipenses. Y estos decían, bueno, sí soy salvo, pero pues puedo vivir mi vida desordenada, de todos modos no pasa nada, soy salvo. Y él dice, porque por ahí andan muchos, cuidado con ellos, cuidado con ellos. Ok, seguimos. Esta iglesia era una que siempre miraba por el apóstol Pablo económicamente, ya lo leímos, ¿verdad? Siempre estaba ahí al lado de él. Hermano Pablo, ahí le va su semanita, ahí se va su quincena. Y qué bendición. Miren, el 15 leímos. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Ahí estaban. Ahí está así está todavía el día de hoy. Y esas son las ruinas de ese lugar, de Filipos. Y tenían también un teatro que el día de hoy también sigue ahí vigente. Y bueno, esa es la ciudad de Filipos. Y ellos siempre estaban al pendiente de Pablo. Y bueno, es una carta llena de gozo y gratitud. Está muy contento con el avance de la obra, está muy motivado por la respuesta de ellos.
Y bueno, las palabras que se repiten en esta epístola son Jesucristo 35 veces. Jesucristo 35 veces. Evangelio 9 veces. Gozo 18 veces. Y mente 12 veces. También creo que la palabra comunión, no recuerdo cuántas veces, si unas 5 o 6 veces, pero hay muchas veces la palabra comunión. No la tengo ahorita en este momento la cantidad de veces que se repite. Pero entonces, Cristo es el centro del cristiano. Pero el cristiano, su gozo debe de estar en Cristo. Y esta es una epístola, le han llamado la epístola del gozo, porque Pablo habla mucho de estar gozosos. Cuando él estaba en la cárcel, él podía renegar o maldecir su suerte, digamos, pero él lejos de eso, él estaba gozoso. Qué bien. Dios así me tiene con un propósito. A su nombre sea la gloria. Gozoso. Gozado. Es más, vean lo que dice. Miren, nada más para que vean el capítulo 4, las veces que lo repite. 4:4, por ejemplo. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Gócense y vuélvanse a gozar. Siempre, siempre estén gozosos. Siempre mantengan el gozo. Hermanos, y esa es la misma indicación para nosotros. Gócese, hermano. Regócese. Mire, hermano, por cierto, ahorita los del movimiento LGBT o TV, algo así, TTTTI, algo así más, ahorita están bien regocijados. Ahorita van a hacer su marcha. Mega marcha. Y no es posible, hermanos, que ellos estén más gozosos en sus cosas que un cristiano en las cosas de Dios. ¿Sí? Hermanos, ahorita mismo hasta los pentecostales están bien desanimados. Había uno que siempre me miraba, varón, ¿quién vive? Y yo le decía, Cristo vive, porque él siempre era así. Ahora lo veo bien desanimado, desanimado. Y yo le grité la otra vez, porque siempre me gritaba a mí. Le digo, varón, Dios le bendiga, ¿quién vive? Me dijo nomás. Dije, ya ni le hablo nada, ya pobrecito. Pero usted y yo, hermano, gócese siempre. Cristo vive. ¿O Él está muerto? No, hermano, no, miren, a un funeral hay que estar tristes, ¿verdad? Pero en la iglesia hay que estar gozosos. Es lo que Pablo dice, miren, hermanos, ustedes gócense. Él dice, yo aprendí a estar contento cualquiera que sea mi situación. 4:10, por favor. Dice, es el 11. Voy a leerle 10 y 11. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Y luego dice el 11, no lo diga porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Un cristiano va a estar gozoso cualquiera que sea su situación, con o sin dinero, con o sin salud, pero es estar contento. Y eso es lo que Pablo está diciendo, hermanos, ustedes estén contentos cualquiera que sea su situación, porque cuando ustedes entienden que la clave es Cristo, vean lo que dice 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuánto tiempo más vamos a estar aquí, hermanos? El tiempo que Dios nos dé, pero de aquí en adelante soy del Señor. Yo me gozo, soy del Señor. G, a través de toda la epístola se encuentra el esplendente gozo de la fe que contrasta con el sombrío trasfondo de remotas circunstancias y de un amenazante desastre. Ok, ¿qué está hablando aquí? Que él quiere contrastar esto con lo que él estaba viviendo. ¿Saben? Pablo podía morir en cualquier momento. Eso era muy seguro, ¿eh?
Él sabía que en cualquier momento lo podían matar. Él sabía que él iba a ser perseguido por causa de predicar el evangelio. Él lo sabía, pero él no se estaba intimidando, no se estaba asustando, no se estaba enojando por eso, sino que eso decía él, bueno, pues eso es parte de la vida cristiana y eso es parte de la fe y lo que sea que me pase, yo estoy contento. Tengo o no tengo, estoy solo, estoy con muchos, pero yo estoy gozoso en Cristo. Y así es lo que él está diciendo. Gócense, hermanos, gócense cualquiera que sea su situación. Filipenses exhibe el ejemplo de una vida totalmente vivida en Cristo. Cuanto alguien ha entendido la vida cristiana, como Pablo, puede decir, vale la pena la vida cristiana. Porque hablando personalmente, Pablo llegó a ser una personalidad. Vean lo que dice 3, versículos 5 al 6. Circuncidado al 8º día, bueno, dice el 4 final, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, conforme a la ley, del linaje de Israel, el pueblo de Dios, de la tribu de Benjamín, el pueblo fiel que se quedó con la tribu de Judá, hebreo de hebreos, era un nacionalista, patriotista. En cuanto a la ley, fariseo, de los más rigurosos. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, un hombre ferviente de su creencia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, intachable. Nadie podía acusar a Pablo de algo. Esto le daba a él muchos grados, muchos títulos, muchas menciones honoríficas, como el día de hoy podemos mencionar. Alguien dijo que si el día de hoy Pablo viviera, por lo menos le darían unos 5 o 6 doctorados por todo lo que él sabía, lo que él conocía. Pero él dice en el versículo siguiente, versículo 7 y 8, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Dice él, no me interesan todos esos títulos que me pudieran dar. Es más, los tengo por basura. Eso no es nada comparado con lo que es estar en Cristo. Y entonces él está diciendo, pudiendo aprovecharse de eso, él dice, no, yo prefiero una vida entregada al Señor, porque él entendió que la esencia de la vida cristiana es Cristo. Por eso es que él no se angustiaba, no se preocupaba, porque él lo dejaba en las manos del Señor. Siguiente, ninguna otra iglesia había dado más atención a las necesidades personales del apóstol, ni ninguna las había suplido más que esta iglesia. Ya lo dijimos, ¿verdad? No sé por qué lo repetí. Bueno, en esta epístola encontramos una de las doctrinas claves, la humillación y exaltación de Cristo, ¿verdad? Ahí en el 2, 5 al 11. Vamos a leerlo. Ningún otro pasaje se ha gastado tanta tinta para escribir comentarios como esta porción. Ahora, Filipenses en ningún momento es un tratado teológico. Pablo nunca, su intención era sacar toda la doctrina, sino que aquí más bien fue incidental. Es decir, él está hablando de cómo Cristo se humilló, así ustedes tienen que ser humildes, hermanos. Es todo lo que él pretendió decir, pero pues eres una eminencia. Y entonces empleó 2 palabras ahí que empezó a sacudir a todos los teólogos, ¿verdad? Pero está sencillo lo que está diciendo. Está fácil, hermano. Vamos a leerlo. 2, 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál? El cual, siendo en forma de Dios, es decir,
siendo Dios mismo, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Es decir, Cristo no dijo aquí en la tierra, soy Dios, soy Dios, soy Dios, soy Dios, soy Dios. Le empezó a decir a todos. No se aferró a eso. No se aferró a eso. Sino que se despojó a sí mismo, sino que dejó todos esos atributos de como Dios a un lado, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, él, siendo Dios, dejó un momento su gloria, sus atributos como Dios, para nada más para hacerse como hombre, como uno de nosotros. Y estando como hombre, él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hasta ese grado de estar en lo más, en la posición como Dios, él se humilló hasta el extremo. Así nosotros, hermanos, dice él, así nosotros, hermanos, así nosotros debemos ser. Porque miren lo que dice el capítulo 2, cómo comienza, versículo 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y empieza a decir eso. Así como Cristo, siendo Dios, se humilló a tal grado. Y luego el 9 al 11, su exaltación. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra. Aquí incluye a los ateos, aquí incluye a los musulmanes, aquí incluye a los budistas, aquí incluye a todos los seres que habitan en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, él trata esta doctrina de la humillación de Cristo, y bueno, pues aquí está, ¿no? Ok, luego terminamos. Pablo visitó la iglesia cuanto menos 3 veces. Ahí está en Hechos 16:12, 2 Corintios 2:13, Hechos 26, hasta ahí. Ok, ya ustedes podrán verlo con calma, pero él hizo una visitación, más bien varias visitaciones a esta iglesia. La amaba, le tenía un cariño muy especial. Había fundado tal vez la iglesia en Iconio, en Listra, en Derbe, en Colosas no, en obviamente Corintios, en Éfeso, en Filipos, Tesalónica, Creta, bueno, por lo menos unas 10 iglesias. Y yo sigo diciendo, para mí que esta era muy especial para él. Y Epafrodito le dice, porque me imagino yo, Tíquico le trajo las noticias de la iglesia de Éfeso. Ok. Onésimo con Filemón. No recuerdo quién más haya sido el otro portador de otra carta, pero bueno, quien haya sido, Epafras tal vez, la de Colosenses. Y cada uno venía con cierto problema. Mira, hermano Pablo, así está la iglesia, esto está pasando la iglesia. Y Pablo se cargaba y escribía su carta. No me acuerdo, la de Cloé, la de Corintio, ¿no? La familia de Cloé que le trajo la noticia, Estefanas, Fortunato, Arcaico, bueno, ya no recuerdo bien. Y cada vez que venía alguien y le traía las noticias, así está la iglesia. Y él con el dolor de su corazón escribía la epístola. Pero cuando viene Epafrodito con la de Filipenses, Pablo ya me imagino, a ver con qué me va a salir Epafrodito. No, hermano Pablo, la iglesia va muy bien, todos están saliendo a ganar almas, todos están viniendo a cada servicio, todos están animados. Pues mira, el apoyo, es más, te trajeron un presente, hermano Pablo, porque él dice eso, ¿no? Que le trajeron ese presente, olor grato, y olor fragante. Mira, te trajeron otro detallito. Cuando él escucha todo eso, pues
Ok, ahí va. Y está ahí. Yo digo, ¿no? Ok. 9. Contenido de la epístola. Rápido, así, abuelo de pájaro. La carta a los filipenses tiene como tema el gozo del cristiano. Cada capítulo sostiene este tema con lujo de detalle. Capítulo 1. El cristiano debe estar gozoso ante la adversidad. Ante la adversidad. Sea la situación que estemos pasando, dice él, gózate. 2, el cristiano debe estar gozoso en el servicio, ¿verdad? Como siervos de Dios. Bueno. Número 3, capítulo 3, el cristiano debe estar gozoso a pesar de ser imperfecto. No que, dice el 3:12, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Muy bien. 4, el cristiano debe estar gozoso a pesar de su necesidad. Y bueno, la carta maneja temas prácticos, no tanto doctrinales. Sin embargo, las doctrinas que se encuentran son la segunda venida de Cristo, cuanto dice el versículo 4:5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. El Señor está cerca. Y luego, la kenosis de Cristo, que es eso de la palabra que yo les decía, sino que se despojó. Esa palabra despojarse es la palabra en griego kenosis. La unión hipostática, es decir, en este mismo pasaje habla de que Cristo fue Dios o es Dios y también hombre. A eso se le llama unión hipostática. Es la mezcla, o no, más bien la unión, de estas dos naturalezas de Cristo. La palabra clave en esta carta es gozo, pues aparece 16 veces en toda la epístola. No, 18. Luego ahí lo tuvimos, ¿verdad? Porque lo conté después. Es 18 veces. Ahora, no gozo exactamente, sino gozaos, regocijaos, gozo, gozaos. Bueno, estas variantes del gozo. Y ahí está la epístola a los filipenses. Por eso es que cuando yo antes siempre era mi libro favorito. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Siempre. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Algún otro versículo de Filipenses que se sepan de memoria? Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Cuál otro pasaje no sabemos de Filipenses? Por lo demás, hermanos, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo amable, todo lo honesto. Si hay virtud alguna, y lo que oísteis, aprendisteis y visteis y recibisteis de mí, esto mismo haced, algo así. También la de mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. También otra pudiera ser el cual siendo en forma de Dios, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual, bueno, y hay tantos filipenses, todo, ¿verdad? Yo creo que si pregunto quién es favorito de Filipenses, todos vamos a levantar la mano. A ver, voy a preguntar, a ver si es cierto. O ni un libro de la Biblia son sus favoritos. A ver, ¿quién sí le gusta Filipenses, hermanos? La verdad. ¿Quién dijo yo sí? A mí sí me gusta en segundo lugar, como yo. Filipenses es mi segundo lugar. ¿Quién lo tiene en su segundo lugar? Segundo lugar. O primer lugar. Segundo lugar, su segundo lugar. ¿Quién más le gusta Filipenses? Por lo que dice. ¿Segundo lugar o tercer lugar? O cuarto. Como el cuarto lugar, cuarto lugar. Muy bien. ¿A alguien más le gusta Filipenses? Nada, todo lo pueden, pero en el postal ahí tienen todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo, ¿verdad? No sé por qué todos tienen todo lo puedo en Cristo que, y está bien, no hay ningún problema con eso. Pero entonces, ¿por qué no dice que es su favorito? Sí, está preciosísimo.
Un tesoro, Filipenses. Un tesoro. De no ser que estos hermanitos estaban muy bien, nunca hubiéramos visto una epístola así, ¿no? Tan bien como esta. Y también, ¿qué datos interesantes encontramos en Filipenses? Bueno, en Filipenses encontramos los dos oficiales en la iglesia, obispos y diáconos, 1:1. Ahí nos damos cuenta que y en esta iglesia, por lo menos de 10 años de existencia, ya tenían obispos y ya tenían diáconos. O sea, en la misma iglesia pareciera que era una iglesia grande, porque al decir obispos está hablando de que esta iglesia por lo menos tuviera 2 o 3 pastores y por lo menos 2 o 3 diáconos. Estamos hablando de unos 200, 300, 500 hermanos como iglesia de Filipenses, tal vez. Tal vez estos mismos hermanos tenían un buen celo, un buen amor por la obra de Dios, que apoyaban misioneros. Bueno, o sea, la iglesia está muy bien, muy bien. Entonces, nada más esas dos hermanitas, ¿verdad? Nada más esas dos hermanitas. Pero bueno. Miren cómo le llama el 4:1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, ¿cómo les dice? Amados míos, amados y deseados. Y luego todavía les dice, gozo y corona mía. Estad así firmes en el Señor y otra vez, amados. Por eso les digo que yo creo que esta era su iglesia favorita. Ahora, si me equivoqué, pues soy humano, ¿verdad? Pero probablemente era una iglesia muy amada por él, muy querida por él, muy querida. Y ahí está. Y luego es que también les dice en el 1, 3 y 4, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogándole con gozo por todos vosotros. Lo hago con gozo, dice él. No quejándose, dice Hebreos. Y Pablo le contestaría al que escribió Hebreos, pues con ellos no me quejo, cuando oro por ellos lo hago con gozo. Señor, ahora sigue la lista de los filipenses. Gracias, Señor, por la iglesia de Filipenses. Gracias, qué bendición, Señor, son. Y esta es la iglesia de Filipenses. Ok, terminamos. Cristo en Filipenses es nuestro gozo, ¿verdad? Con G mayúscula, acuérdense. 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Y luego el 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Ok, es el 4:4. Y concluimos, pero no porque concluimos quiere decir que ya se quedaron sin que yo les pregunte. ¿Cuánto gozo nos debiera causar al leer esta epístola? ¿Qué motivación, qué regocijo? Vale la pena servir y seguir a Cristo por donde y como queramos verlo. Hermanos, sigamos gozosos en Cristo. Texto para memorizar, Filipenses 4:13. Todo